Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás mirando la serie de los principios de fe. Vamos a continuar nuestro estudio y vamos a hablar sobre Dios. Dios existe. Y si existe, ¿quién es Él? ¿Cómo es Él? Estas y otras preguntas similares se encuentran en la mente de muchos. Sabemos que la Biblia es un libro capaz de proporcionarnos todas las respuestas que necesitamos. Como vimos en el estudio anterior, es incluso más fiable que la ciencia humana, ya que esta última nunca podría demostrar de manera correcta e irrefutable que los oráculos sagrados contienen algún error. En este estudio, buscamos saber lo que la Biblia, el libro más confiable que conocemos, nos revela acerca de Dios. La Biblia declara que para entender correctamente las verdades que están escritas en ella, no tenemos que tratar de interpretar lo que está escrito según nuestros propios conceptos. Solo debemos aceptar como verdadero lo que está escrito en ella exactamente como leído. Según la revelación bíblica, ¿cómo podemos probar la existencia de Dios? Veamos lo que la Biblia nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se ven entendidas por la creación del mundo y por las cosas que son hechas para que no haya excusa. Podemos entender la creación del mundo. La Biblia nos enseña que los atributos de Dios, aunque invisibles, pueden ser claramente entendidos por las cosas creadas. La complejidad de la estructura de las plantas, la inmensa variedad de especies de flora, fauna, la inmensa variedad de habitantes del mar, las montañas, la posición perfecta de las estrellas en el cielo, nos dan evidencia inequívoca de que hay un ser supremo que gobierna todo en el universo para que todo se mantenga en perfecto equilibrio, perfecta armonía. Al contemplar las obras de la naturaleza, no podemos afirmar honestamente que ésta surgió por casualidad o por algún proceso evolutivo. Por complejo que sea, la Biblia habla de un Dios creador. La Biblia también nos menciona que hay un solo Dios. Veamos lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este versículo nos menciona que el Señor es uno, Dios es uno. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4, confirma este pensamiento. Acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Este texto otra vez confirma que hay apenas un Dios. En hebreo, la palabra Dios se utiliza a menudo en la forma plural Elohim, en lugar de la forma singular Eloah. Según las Escrituras, la divinidad se compone de tres dignatarios divinos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que actúan juntos como uno. Ahora vamos a ver una serie de textos de la Biblia que nos muestran cómo ellos actúan en conjunto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora veamos Génesis capítulo 1 también, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias, y en toda la tierra, y en toda serpiente que se anda arrastrando sobre la tierra. ¿Has notado cómo el principio del versículo dice, hagamos? De esta forma, la divinidad, Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo estaban juntos en el momento creador. Veamos ahora lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 29. Siendo pues el linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro o a plata o a piedra, con la marca de artificio o de imaginación de hombres. Por tanto, no podemos clasificar o definir la divinidad de acuerdo con una imaginación de hombres. Debemos aceptar lo que la Biblia nos dice. Veamos Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita toda plenitud de la divinidad corporalmente. Este texto de Colosenses se está refiriendo a Jesús.
y dice que en Jesús habita la plenitud de la divinidad. Es un texto muy interesante, hablándonos sobre cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno, un Dios. Isaías capítulo 48, versículo 16. Allegaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en escondido. Desde que la cosa se hizo, estuve allí, y ahora el Señor Dios me envió y su Espíritu. En este pasaje aparecen los tres dignatarios de la divinidad. Jesús está hablando y Él está diciendo que el Señor Dios lo envió y también su Espíritu Santo. Veamos ahora el texto de Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí que una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Este versículo relata el bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús, la voz de Dios se hizo oír, el Espíritu Santo se hizo mostrar como una paloma y el Hijo Jesús estaba siendo bautizado. La divinidad entera estaba presente en este momento especial. Veamos ahora lo que nos dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En este texto nuevamente encontramos la divinidad, los tres dignatarios de la divinidad juntos. La divinidad es compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos son iguales en naturaleza, pero diferentes en función. En el plan de la salvación, Dios Padre es el que planea la misión. Es también el juez. Dios Hijo es el que ejecuta la misión. Dios Espíritu Santo es el que aplica los beneficios de la misión. Ahora vamos a concentrarnos en el Dios Padre. ¿Cómo Dios se manifiesta? Existen algunos conceptos falsos sobre Dios. Por ejemplo, algunos piensan que Dios es un abuelo bonachón que se olvida de todo lo que el hombre hace. Otro concepto falso es que Dios es un policía celestial, siempre a la espera de que nos salgamos un poquito que sea del camino para castigarnos. Otro concepto falso es que se lo llama a Dios como el hombre de arriba. Algunos piensan de Dios como un ser divino que creó el universo, pero no tiene ni tiempo ni interés para involucrarse personalmente con la vida de las personas. Otro concepto falso que existe acerca de Dios es que Dios es un padre que abusa de su autoridad. El único padre que muchas personas conocen es una figura de autoridad que dirige con dominio y fuerza. Parece que esta clase de Dios se deleita en ver a sus hijos sufriendo. Porque si hay una tragedia, si un niño muere, si alguien tiene cáncer o si alguien se arruina económicamente, la gente dice, Dios lo quiso así. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de Dios? Queremos saber el verdadero concepto de Dios. Veamos lo que nos dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La palabra que mejor describe la naturaleza de Dios es amor. Aunque no es la única característica de su naturaleza, se destaca de todas las demás. Y es por la cual debemos juzgar todas las acciones de Dios en la Biblia. La mayor prueba del amor de Dios se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Es el texto más conocido de la Biblia. Y dice así: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios revelado en profundidad a través de enviar su Hijo al mundo. Ahora veamos lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 32. El que aún a su propio Hijo no escatimó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vea qué interesante. Dios ofreció hasta su propio Hijo. Y ahora el apóstol pregunta, ¿cómo Dios que ofreció su propio Hijo no nos dará también otras cosas que necesitamos? Dios es un Dios de amor. Pero existen otros atributos de Dios. Por ejemplo, un atributo muy interesante que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8.
Y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche diciendo, Santo, Santo, Santo el Señor Dios Todopoderoso, el que era, y que es, y que ha de venir. En un mundo malvado, rodeado de personas corruptas, capaces de engañar, robar, mentir, es maravilloso saber que Dios no es así. Él es santo y puro, totalmente incapaz de hacer el mal. Su santidad es parte de su naturaleza y por lo tanto, Él debe juzgar el pecado. Las personas que creen en un Dios como abuelito que perdona su error sin tener en cuenta que la paga del pecado es muerte, están muy equivocadas. La santidad de Dios exige consecuencias por el pecado. En otro estudio de esta serie, aprenderemos cómo alcanzar misericordia en lugar de juicio por nuestros pecados. Ahora vamos a analizar otro atributo del carácter de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios es justo. Esta es una de sus características más importantes. En un mundo de soluciones rápidas, donde a menudo la pregunta es ¿a quién conoces? O ¿cuánto tienes en la cuenta bancaria? En lugar de lo que es correcto. Es importante saber que no es así con el reino de Dios. Él siempre es justo y trata a todos por igual. Lo que es más importante, Dios no cambia. Él no nos envía un día una tragedia porque está molesto, o al otro día envía bendiciones porque se siente bien. Si su voluntad ha sido revelada a través de su palabra, siempre será la misma. La idea del relativismo, que significa que nada es absoluto, ha invadido nuestro mundo. No existe más blanco y negro, bueno o malo, todo es variable, puede cambiar de acuerdo con la situación, pero Dios no cambia. Su palabra no cambia y sus principios son eternos. Ahora veamos otra característica del carácter de Dios. Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. Y esa característica la encontramos afirmada en Génesis capítulo 17, versículo 1. Y siendo Abraham de edad de 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, Yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. A través de toda la Escritura se lo nombra a Dios como el Todopoderoso y por lo tanto capaz de hacer todo lo que se proponga. Sin embargo, la voluntad de Dios es consistente con su naturaleza divina. Él nunca usa su poder para hacer algo que contradiga su naturaleza. Y por lo tanto, hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, el poder supremo de Dios siempre actúa dentro de los límites de su naturaleza y de su amor. Dios no puede pecar, ni puede ignorar el pecado en nosotros, ya que hacerlo sería negar su propia naturaleza. Otra característica de Dios es su omnipresencia, o sea, la capacidad de estar en todos los lugares al mismo tiempo. Esta afirmación se encuentra en Jeremías capítulo 23, versículos 23 y 24. Por ventura soy yo Dios de cerca solamente, dijo el Señor, y no Dios de lejos. Por ventura se ocultará alguno en esconderijos que yo no lo vea, dijo el Señor. ¿No lleno yo el cielo y la tierra?, dijo el Señor. Dios es omnipresente. Significa que Dios está en todas partes al mismo tiempo. Esa es una característica maravillosa de Dios. Otra característica de Dios es que Él es eterno. Esa afirmación está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Nuestras mentes no pueden entender algo que no tenga principio, pero si pudiéramos conocer todas las facetas de Dios, entonces Él no sería Dios. Alguien dijo lo siguiente, si Dios fuera tan pequeño como para ser entendido, no sería lo suficientemente grande como para ser Dios. Este Dios maravilloso es tu Dios, es mi Dios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué experiencia has tenido con Dios en tu vida? ¿Te has desilusionado de Dios por alguna cosa terrible que ha acontecido en tu vida? Quiero decirte que Dios es amor y eso está manifestado en su palabra.
Dios quiere ser tu Padre, Él quiere ser tu Dios y tú puedes disfrutar de esa experiencia maravillosa. Dios quiere comunicarse contigo en este momento. Te invito a orar a ese Dios poderoso. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, por la bendición maravillosa de poder llamarte de Padre, porque podemos ser tus hijos. Vimos en tu palabra revelado las características de tu amor, las características de tu carácter, y nos quedamos sorprendidos por ese maravilloso amor que tienes por nosotros. Revélate a nosotros, Señor, y aceptamos como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Te pedimos esto y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Tus obras te coronan como un halo de esplendor. Astro cielo entero entona, himno eterno a ti, Señor. Campos, plantas, valles, montes, verde planicie, verde mar, aves y sonoras fuentes forman coro singular. Los mortales redimidos, Dios de gloria, Dios de amor, corazones te rendimos, celebramos tu honor. Revelaste amor profundo, infinito, sin igual, enviando a Cristo al mundo para vencer todo mal. Fuente de alegría y vida, desde el bien inspirador, tu gracia nos invita a vivir en mutuo amor, cual alegres peregrinos, siempre en marcha triunfal. Cantaremos gratos himnos desde hoy hasta el final. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este estudio maravilloso. Te invito a continuar mirando los principios de fe. Que Dios te bendiga.